Mayo, cuando Mike Campo. Hola, hola, feliz tarde para todos los que están conectados hoy de manera presencial, que están aquí ya listas. Por ahí veo a Ana, su familia, Claudia también que se conecta. Bienvenidas a este bonito espacio y también todas las que van a tener la oportunidad de verlo grabado y de ver qué tiene Dios por decirnos en su palabra, porque como siempre sabemos que es un encuentro cara a cara. Vamos en este momento ya con esa canción tan linda con la que comenzamos. Es importante que nosotros podamos saber, como dice Romanos 15:4, todo, en efecto, todo lo que fue escrito en el pasado se escribió para nuestra formación, para que con la paciencia y el consuelo que dan las escrituras conservemos la esperanza. Todo eso que hace muchos años se escribió dentro de la Biblia, dentro de lo que es palabra de Dios, palabra en mayúscula, palabra de amor de nuestro Señor, fue hecho para darnos a nosotros el consuelo, para darnos a nosotros paciencia, para que conservemos la esperanza. Cada una de las palabras que nosotros encontramos en la Biblia nos permiten a nosotros también tener esa certeza de que hay un Dios que nos ama, tener una certeza de que hay un Dios que todos los días va llenando nuestra vida y va llenando nuestro corazón. Bienvenidas a todas las que van entrando, a las que ya se van conectando a este espacio para que demos inicio al contenido de hoy, en donde de una manera muy especial vamos a aprender dos cosas que pudieran parecer muy sencillas, pero que son muy claves para que la palabra haga parte de nuestro día a día. Y lo primero es cómo encontrar el evangelio del día, una pregunta que recuerdo que Ana ha realizado en muchas oportunidades, pero que estoy segura que ella es una experta haciéndolo. Muchos de ustedes también preguntan a veces, bueno, ¿cómo sé cuál es el evangelio del día? ¿Cómo lo ubico? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz? Lo importante es que nosotros primero podamos tener abierto el entendimiento para saber de dónde viene y ya a partir de allí nosotros lo podamos ubicar de una manera fácil, sencilla y que lo podamos hacer de manera diaria. Y como segundo, vamos a ver cómo convertirlo en propósitos diarios, cómo hacer que eso que me está diciendo la palabra de Dios, yo pueda tenerlo también como un propósito. Entonces, estamos todas listas, veo una sola cámara prendida, así que si las pueden prender, no importa que estén en camino a otros lugares, no importa que ahorita estén llegando a casa del trabajo, lo que estén realizando, a mí me encanta poder verles porque eso me ayuda a mí a también sentirme en comunidad, a no sentirme aquí solita en mi casa, sino que estoy con ustedes. Eso, ahí veo a Karen, veo a Beatriz, que las dos se conectaron la semana pasada, ¿cierto? Veo a Lina, que también nos acompañó, qué bonito que está por aquí. Y bueno, sé que Claudia está allí también súper atenta. Y Ana. ¿Alguien conoce este libro que está aquí? ¿Alguna lo ha visto, lo ha leído? ¿Por qué será rojo? ¿Por qué tendrá ese muñequito allí? ¿Alguna de ustedes sabe cuál es? ¿Qué libro es ese? No estoy segura, pero creo que es lo que usan los sacerdotes ya en la misa como para el orden de las lecturas. Buenísimo. Eso es exactamente lo que utilizamos en la iglesia para nosotros poder saber de dónde sale esa lectura del día y por qué, aunque Lina esté en Estados Unidos, Ana esté en Venezuela, Claudia esté en Valledupar, Karen esté en Bogotá, yo esté en Bucaramanga y Beatriz también esté en Colombia, aunque estemos en lugares distintos, todos vamos a leer la misma lectura, el mismo evangelio todos los días. Y eso nace, para las que no sepamos, la palabra católico significa universal, lo cual nos quiere decir que nuestra iglesia, dirigida por la cabeza, el Papa, en todo el mundo lleva una comunión y la mejor forma de hacerlo es mediante dos formas, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Todo el mundo consume el mismo cuerpo de Cristo, el mismito en todos los lugares, y también leemos las mismas lecturas todos los días, salvo
algunas ocasiones en las que si hay alguna solemnidad importante o si hay una fecha importante en el país en el que se encuentre, hay la opción de poder cambiar ese salterio. Sin embargo, este libro, que su nombre realmente es leccionario, las lecturas se organizan por ciclos y tiempos litúrgicos. Entonces, podemos nosotros encontrar no solamente uno, sino que vienen 8 libros como este. Aquí solamente les puse la foto de uno de los tomos, pero hay 8 libros en los cuales ustedes pueden encontrar principalmente 3 ciclos: ciclo A, ciclo B y ciclo C. Luego que estos 3 ciclos se culminan, cada uno dura aproximadamente un año, hemos hecho el recorrido completo de la Biblia. Entonces muchas veces nos preguntamos, ay, ¿cómo hago para leer la Biblia completa? Una de las opciones que ustedes pueden utilizar para leer la Biblia completa es a través del Evangelio, la primera lectura o la segunda lectura del día y el Salmo. Y ya al haber hecho estos 3 ciclos, ustedes ya han terminado de leer toda la palabra de Dios. Adicional a eso, también como vienen 8 tomos, no solamente de estos 3 ciclos, también tenemos tomos especiales para ciclos litúrgicos, como por ejemplo el Adviento, la Cuaresma, el tiempo que está dedicado a la pasión y muerte de Jesús. Allí hacemos lecturas especiales todos los años de la misma manera. Entonces, ya hay tomos de este leccionario que vienen especiales para esas fechas. Ustedes fíjense, en Navidad, por ejemplo, hay un día que yo recuerdo mucho, que es el 21 de diciembre, porque cumpleaños una de mis mejores amigas, y recuerdo que siempre ese día la lectura es cuando María visita a Isabel. Y por lo general, esos 9 días antes del nacimiento de Jesús, que en Venezuela hacemos la novena de Aguinaldo y en Colombia también se hacen las novenas, todas las lecturas están seguidamente y normalmente se leen del Evangelio de Lucas para tratar todo lo que fue el nacimiento de Jesús. Entonces, ahí nosotros podemos encontrar los diferentes tomos y es una opción para que podamos leer toda la Biblia en comunión con la iglesia y el momento en lo que se encuentra. Como les decía ahorita, se lee lo mismo en todas las iglesias católicas del mundo. Así vayan a Roma, así vayan a Brasil, así vayan a Portugal, a cualquier país, siempre van a tener la misma lectura y van a estar meditando el mismo texto. Y por lo general, como lo decía Karen cuando dijo de qué se trataba, por lo general se encuentran en la iglesia. Sin embargo, en el caso de que ustedes lo quisieran, les digo, no es necesario tenerlo, con que ustedes tengan la Biblia en su casa es suficiente. Todavía no he visto a alguna persona que en su casa tenga los 8 tomos de algún leccionario. Pero no quiere decir que porque lo usen en las iglesias es privado o no se pueda tener en las casas. Al contrario, nosotros bien lo pudiéramos tener. Hay libritos más pequeños. Aprovechen que ahorita estos meses las librerías como Librería San Pablo, Las Paulinas, todas estas librerías católicas por lo general sacan algo que es como un mini leccionario que incluye todas las lecturas del año. Entonces ya ustedes tienen algo pequeñito en el que no tienen que estar buscando quizás por internet ni estar comprándolo mes a mes, sino que ya tienen todo el año en un solo librito y la verdad no es grande para tener todo el contenido de un año. Dudas, preguntas, comentarios sobre lo que es el leccionario y de dónde sale el Evangelio del día. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Manitos hacia cámara. Cuando yo pregunto si está todo bien, manitos hacia cámara y ya yo sé que entonces todo se está entendiendo. Excelente. Entonces, ¿dónde nosotros podemos ubicar el Evangelio del día si no tenemos un leccionario en casa? Podemos ir a páginas oficiales como esta página, a mí me gusta mucho, que es la página del Vaticano, porque aparte de tener la lectura del día, el Evangelio del día, también ofrece una homilía del Papa Francisco. Entonces, bien sea que el Papa Francisco hizo hace 2, 3 años, no importa el tiempo que la hizo, pero es sobre esa lectura. Y les da uno, por ejemplo, un contexto. Dice si esa homilía fue en Roma o si esa homilía fue en alguno de los viajes del Papa, si fue dentro de alguna de las jornadas. Entonces estamos teniendo también a la mayor autoridad de la Iglesia, que es el Papa Francisco, diciéndonos a nosotros
la explicación de lo que para él es ese evangelio en ese día y en ese momento. Entonces, es una de las páginas que más recomiendo para que ustedes puedan ubicar el evangelio del día. Para las que les gustan las aplicaciones, descargar una aplicación en su celular, esta aplicación, Hallow, ya se las he recomendado también en varias oportunidades, está disponible tanto en inglés como en español, pero lo interesante de esta aplicación es que ustedes pueden hacer también la lección divina, que es lo que el ejercicio que vamos a ver el día de hoy juntas con el texto que vamos a practicar, y ya ustedes lo pueden hacer con esa aplicación. Entonces, por ejemplo, supongamos el evangelio de hoy. La aplicación te va dejando los tiempos en silencio para que tú vayas respondiendo a los 5 pasos de la lección divina y ella te va guiando de acuerdo a cada uno de los pasos, qué es lo que debes hacer, te lee la lectura, tiene como una musiquita de fondo bastante chévere. Entonces, aquellas que les gusta, quizás digan, ay, me siento sola para poder hacer la lección divina, entonces la pueden hacer con esta aplicación. Y también tiene otras oraciones complementarias. También tiene la meditación del Santo Rosario, hoy en día tiene un reto que es de cómo orar, en donde explica las diferentes prácticas de oración que nosotros podemos utilizar. Entonces, la verdad, la recomiendo, tiene una versión gratuita de 30 días y ya después, si ustedes quieren, obviamente pueden pagarla y comenzar a usarla. Yo ya pagué la versión anual, no, la verdad no se gasta mucho en poder tenerla durante un año en el celular, creería que son como $20 máximo y ya uno la tiene durante todo el año y siempre van sacando retos, consagraciones, cómo orar, mensajes del Papa o mensajes de alguno de los santos, tienen espacios con santos. Entonces, la verdad, publicidad no paga. No me paga nada ninguna de estas cuentas por decírselo, pero las cosas que son buenas hay que recomendarlas y sin duda esta es una de ellas. Y esta también me gusta mucho, la tengo en mi celular, porque además de compartir el Evangelio de día, lo asocia también con el Catecismo de la Iglesia Católica. El documento del Catecismo de la Iglesia Católica para nosotros debe ser como el diccionario cuando estamos en la escuela. Todo lo que quizás nosotros ahorita no entendamos, desconozcamos o digamos, pero ¿esto por qué? Todo se responde dentro del catecismo. Entonces es interesante y me parece muy interesante cómo esta aplicación relaciona cada evangelio con alguno de los artículos del catecismo de la Iglesia Católica. Y además tiene un espacio en donde ustedes pueden dejar sus intenciones, ya que todas las personas que tienen descargada esta aplicación pueden ver las intenciones que otras personas realizan. Entonces miren cómo dependiendo la necesidad o la que a ustedes más les guste pueden descargarla o pueden tener alguna. Les pregunto, ¿cuál de todas estas les gustó más? A ver, si coinciden conmigo. La primera, la del Vaticano. ¿Sí? ¿Por lo del Papa o porque es más fácil de usar? Bueno, no, yo tengo esa UCAT, esa la tengo. Y me parece súper chévere. Buenísimo. ¿Quién más? A ver. O que use otra y la quiera recomendar también. Bueno, ahí tienen esos 3 que ahí les traje de regalitos para que alguna la pueda descargar. Los recuerdo para los que se van conectando. Pueden entrar en la página oficial del Vaticano. Esta, hasta donde sé, no tiene una aplicación, pero desde su teléfono o desde su computador pueden entrar y pueden ver el Evangelio del día. ¿Qué beneficios tiene esta? Se distraen menos. Ustedes pueden entrar, ubicar simplemente las citas y ya después cerrar el computador y no verlo, o cerrar el teléfono y no verlo. Igual la de Hallow y la de Dave. Pero lo más importante es que ustedes estas herramientas las utilicen como guía para lo que tienen que buscar en la Biblia. No hay nada, y siempre se los voy a decir, y todos los viernes que se conecten se los voy a decir, no hay nada que sustituya el poder tener la Biblia, la palabra de Dios, física. Es poder tener ese encuentro cara a cara con el Señor. Entonces,
Ya luego que ustedes lo ubiquen en estas aplicaciones para poder saber cuáles son, les recomiendo algo muy chévere y es que ustedes pueden planificar toda su semana y buscar cuáles son todos los evangelios de cada día. Por si acaso amanecen sin internet, sin electricidad, por si acaso el teléfono les amaneció descargado, frente a cualquier excusa, ya ustedes van a tener todas las citas bíblicas de los evangelios ubicadas y las van a poder cada día leer. Y que podamos disfrutar ese momento cara a cara con el Señor. Entonces, para las que quizás están entrando hoy y no entraron en las clases pasadas, voy a hacer un simple push a lo que significa el Bible Journaling, porque esta es una práctica que nos permite hacer un diario bíblico y aprovechar la oración de manera escrita para comprender y vivir las Sagradas Escrituras. Entonces, aquí simplemente lo que hacemos es un ejercicio de poder escribir. La semana pasada hicimos una dinámica muy linda en la que estudiamos los personajes de María y de Marta y lo hicimos con ayuda de Post-it, que sabes, utilizamos estas notitas de colores y a cada personaje le colocamos sus fortalezas y sus debilidades y nos fuimos también con un compromiso gracias a esa dinámica. Hoy también nuestra dinámica va a ser cómo convertirlo en un propósito diario. Cómo hacer que esa palabra que estoy leyendo la pueda comprender y la pueda llevar a mi día a día. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer rápidamente es recordar cuáles son los pasos de la lección divina para que ya ahí sí comencemos con lo que es la invocación al Espíritu Santo, leamos el texto que seleccionamos para el día de hoy y podamos hacer cada uno de los pasos y de allí el propósito. Entonces, lo primero es que nos debemos de poner en presencia del Espíritu Santo con una canción, un salmo o respiraciones. La Biblia es el único libro en todo el mundo que no se lee igual al resto de los libros. Ustedes pueden hoy ir a su biblioteca, ir a algún lugar, agarrar un libro y lo pueden abrir y comenzar a leer y no pasa nada. Con la Biblia no pasa eso. Nosotros debemos pedir, invocar al Espíritu Santo para que sea Él quien nos dé la sabiduría necesaria para entender el texto. ¿A quién le ha pasado que cuando lee la Biblia se queda, no entendí pero absolutamente nada de lo que dijo, y la vuelven a leer y no siguen sin entender? Por ahí levantan manito, por ahí hacen con la caracita, a mí me ha pasado. ¿Saben por qué pasa eso? Porque no hicimos una adecuada invocación al Espíritu Santo, porque el Señor siempre nos va a hablar. Y nosotros venimos de mucho ruido, por eso yo recomiendo que esto se pueda hacer en la mañanita, porque es cuando nos levantamos y tenemos menos cantidad de cosas en nuestra mente. Por temas de trabajo y de todo eso, esta actividad la estamos haciendo de tarde, pero yo les recomiendo a ustedes que siempre lo primero que busquen sea a Dios en la mañana, porque su mente va a estar clarita para poder entender qué es lo que les quiere decir. Si no, ustedes van a estar aquí pensando, ¿y cuándo voy a tener listo esto? ¿Y cuándo va a parar Vanessa de hablar tanto y me voy a ir ya a preparar la comida? ¿Y cuándo voy a llegar? ¿Y cuándo voy a hacer esto? Entonces, mientras más ruidos tengamos, menos vamos a escuchar al Señor. Entonces, por eso es muy importante invocar al Espíritu Santo. Como ustedes saben, yo soy súper sincera y este es mi paso más difícil. Poder invocar al Espíritu Santo y quedarme en silencio. Y hay algo que me ha ayudado mucho, y hoy se los cuento como tips, y es que antes de leer la palabra hago el rosario, porque eso me ayuda como práctica a poder calmar mi mente, a poder callar mi mente, a poder tener mi corazón abierto junto con María, que siempre meditaba y guardaba las palabras del Señor. Entonces puede ser un poquito más largo por el tema del rosario, pero van a tener la seguridad de que van a entrar a leer la palabra con su mente y su corazón dispuesto para entender lo que quiere decir el Señor. También sirve mucho este ejercicio de respirar de manera profunda, inhalar, exhalar y ser consciente de nuestra respiración. Es un ejercicio que nos va calmando y nos va adecuando al espacio en el que estemos. Lo segundo consiste en proclamar el texto, saboreando la palabra y descubriendo el mensaje de fe que guarda el texto bíblico. Entonces, ustedes no tengan pena ni miedo, incluso seguramente nadie las va a ver, de que cuando lean lo puedan leer en voz alta. ¿No les ha pasado que a veces leen algo
sea de la Biblia o sea de otra parte y no lo entienden, pero cuando lo leen en voz alta dicen, ah, claro, o cuando lo escriben lo entienden mejor, o cuando otra persona también se los dice, lo entienden mejor. Entonces, por eso es la importancia de proclamar el texto, saborear la palabra y descubrir el mensaje de fe que está guardando este texto bíblico. El tercer paso, ya luego de que invoqué al Espíritu Santo, proclamé el texto, es revisar qué dice el texto. Y aquí es muy importante que nosotros seamos muy literales en qué es lo que está diciendo el texto. Todavía no es paso para saber qué me dice a mí, sino que ustedes puedan ver esta palabra, qué es lo que está diciendo. ¿Bien? Y ya nosotros de esa manera podamos analizar su significado. Para que podamos pasar al cuarto paso y ahí sí saber qué me dice a mí el texto. ¿Qué les recomiendo en este paso de qué me dice a mí el texto? Que ustedes puedan tener resaltadores, marcadores o quizás post-it, algún tipo de elemento que las ayude a ver cuáles fueron esas palabras que más le llamaron la atención de ese texto que está allí. Si ustedes en algún momento sienten una duda del texto, de lo que leyeron o de que hay algo que las cuestione mucho, pueden acudir a algún director espiritual cercano, pueden acudir, incluso no soy director espiritual, pero me pueden escribir al privado y como ya saben, en la comunidad eterna tenemos un sacerdote que es el padre Fabricio y cualquier cosita él siempre está dispuesto para ayudarnos a entender algo que quizás a la luz de la palabra no lo tengamos claro. Y que nosotros podamos ver qué sentimiento me está generando. La palabra tiene que penetrar nuestro corazón. No es solamente leerla por leerla, es que realmente la podamos vivir y yo les aseguro que su día va a cambiar 180 grados al poder ustedes dejar que la palabra penetre en su corazón. Y finalmente, y van a ver cómo van a pasar muchos días en los que, ay, claro, esto es igual a lo que leí en la mañana, o qué bueno que leí esto porque ahora me pasó esto. Y van a tener lo que yo llamo un aha moment, ese ajá, claro, por eso me está pasando esto que al inicio no entendía. O ustedes van a decir, claro, y la palabra aquí es muy importante. Miren que dice, ¿qué me dice a mí el texto? Aquí no está diciendo, por ejemplo, cuando nos hablan, hace días el Evangelio hablaba de las bienaventuranzas y decía, felices los que lloran, felices los hambrientos, felices, y nosotros pudiéramos decir, ay, pero yo no lloro, yo no soy ¿a quién le está hablando el Señor? Porque a mí no, sí nos está hablando y siempre nos está hablando, pero nosotros debemos identificar de qué manera lo está haciendo. Y finalmente, ¿a qué me compromete el texto? ¿Cuál es mi propósito? Y a veces nosotros somos muy generales con ese propósito y nos ponemos cosas muy altas o muy grandes que difícilmente lo podamos lograr en un día. Si ustedes se dan cuenta, los propósitos que compartimos en Eterna son del día. Hacer ayuno hoy o quizás dice orar en este día por algo en particular. O sea, son cosas que las podemos hacer en el día para cumplir. Y los propósitos, que ya se lo vamos a ver ahorita de cómo construirlo, deben comenzar por un verbo, porque nos tienen que llevar a la acción. Entonces, siempre la palabra debe ser para nosotros ese refugio seguro de saber que cada día tenemos la oportunidad de que sea Dios quien nos dé nuestra primera tarea para realizar. De que sea Dios quien me dé la prioridad de cómo debo accionar en mi día. Lo más específico posible, debe ser también realizable y debe estar alineado a esa mejora del 1% todos los días. ¿Dudas, preguntas, algún comentario sobre los pasos de la lección divina? Siempre los vamos a recordar, porque yo sé que esto no es algo que se aprende de la noche a la mañana, pero sí ya van a ver cómo llegar a un momento en el que ustedes no van a necesitar la chuletica, que es esta hojita, sino que van a poder directamente entrar a la palabra y ya hacer los 5 pasos. Entonces, si tienen alguna duda o alguna pregunta antes de que comencemos. No, vale, todo está claro. Hoy me preguntan del Evangelio que hablaba que cómo
O sea, decía cómo un ciego puede guiar a otro ciego. Otro ciego. Ajá. ¿Te dio duda esa palabra? Sí, y bueno, sí, es como que yo estoy viviendo un momento ahorita y entonces yo digo, pero bueno, ¿qué querrá decirme con esto? Y fue algo que se me quedó allí y estaba esperando tu propósito. Ok. Mira cómo en el día a día nosotros solemos juzgar a las personas que están a nuestro alrededor o incluso nos sentimos moralmente en un buen estado y solemos decir, por ejemplo, un ciego que quiere guiar a otro ciego es aquella persona que incluso estando en pecado le dice a la otra persona, vamos. Hoy en día quizás no nosotras estemos en un nivel de pecado de esa manera, pero las personas que, por ejemplo, están aceptando el tema del aborto, es un ciego que está guiando a otro ciego diciéndole que el tema de la vida puede ser una elección y que la madre puede elegir no salir embarazada y lo está guiando, un ciego está guiando a otro ciego al pecado, a caer en el abismo. Más adelante, ese texto también nos dice, no le puedes quitar la viga al ojo de tu hermano si tú no te la has quitado primero. Entonces, primero nosotros tenemos que revisarnos, hacer ese examen de conciencia y de corazón. ¿Cómo se hace un buen examen de conciencia? A la luz de los mandamientos de Dios. Entonces, yo reviso cómo estoy de acuerdo a los mandamientos antes de poder decirle a otra persona que está desviada del camino de Dios. Ojo con esto, porque hay que también saber leer entre líneas la palabra. No quiere decir que el día de mañana yo no pueda salvar a alguien. Yo estoy aquí hablando con ustedes y yo ahorita estoy en pecado, porque todos los días nosotros cometemos pecados, así sean veniales y muy chiquitos. Pero eso no puede limitarnos a nosotros de buscar que las otras personas se conviertan y también busquen a Dios. ¿Qué es lo que sí nos limita a nosotros? Que me quede juzgando a esa persona o que me quede solamente hablando mal de esa persona, pero no estoy corrigiendo lo que tengo que corregir yo. Entonces, cuando decimos amo al prójimo como a mí mismo, es que estoy también trabajando en mi corazón y trabajando en poder salir de ese pecado mientras voy ayudando al otro también. No sé, mi Ana, si con eso también te quedó más claro esa parte de un ciego, si lleva otro ciego, se va. Bien, sobre estos 5 pasos, ¿nos quedó alguna duda? Igual, ahorita lo que tengamos el texto, lo vamos a revisar. Hoy no vamos a tomar el evangelio del día, por eso mismo, porque era un evangelio que sí nos podía hacer quizás dudar un poco dentro de la sesión, pero elegí un evangelio muy lindo. Y nos vamos a ubicar en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 15, versículos del 1 al 4. Y me gustaría que alguna voluntaria pueda leer el Evangelio. Por ahí veo a la hija de Ana. Vamos a ver si se anima a ser ella quien lea el Evangelio de hoy. ¿Sí? ¿Quieres leer? ¿Cómo es Juan? Juan 15, del 1 al 4. Juan 15, ¿no? A ver si lo veo. Juan 15. Mira, es 15. ¿No lo quieres leer? Del 1 hasta aquí. Del 1 al 4. ¿Lo quieres leer? Dale, pues. Ella lo va a leer. Buenísimo. Ay, mami, mira, desde aquí. Capítulo 15. Jesús, Dios y nosotros. Jesús continuó diciendo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y Dios, mi Padre, es el que la cuida. El que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre La corta. la corta, pero
limpia las ramas que dan frutos para que den más frutos. Ustedes ya están limpios. ya están limpios gracias gracias al mensaje que les he Anunciado. anunciado. Sigue. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya ven que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Listo. Gracias, qué linda. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Oriana. Dile. Oriana. Oriana Peña Jiménez. Gracias, Ori, qué bonito que nos compartieras las palabras de Dios. Y aquí muy pila porque vienen unos siguientes pasos para que lo hagas también con mamita. Entonces, hoy tenemos este lindo evangelio de Juan 15 en el que Jesús está compartiendo uno de sus yo soy. Él nos está diciendo que es Él y está haciéndolo en referencia a una planta. Entonces, otra persona es importante cuando lo leamos que lo podamos releer otra vez. Entonces, Lo que tenemos que entender de la lectura, ¿ok? ¿Tú quieres decir? Bueno, no sé. Que ella dice que quiere decir lo que entendió de la lectura. Listo, Ori, vamos primero a leerla otra vez, ¿sí? Es importante, Ori, y todas, que cuando leamos la palabra de Dios, lo hagamos mínimo 2 veces, ¿sí? No hay afán en poder leer el texto, sino en saborear. Entonces ahora le vamos a pedir a otra de nuestras amiguitas en la sesión de hoy que nos lea otra versión, porque nosotros, dependiendo de la Biblia, podemos encontrar traducciones distintas o palabras distintas. Entonces, por eso hay que prestar mucha atención cuando alguien más nos está leyendo la palabra, porque puede ser que diga otra palabra adicional a lo que tenemos en las Biblias que tenemos en casa. Entonces, ¿quién se anima a leerla de nuevo? La van a leer. Y allí Oren nos comparte qué dice el texto. Lo pueden leer incluso de la pantalla, aquí lo tienen también, tienen la de la Biblia de Jerusalén. Edri. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir frutos si no permanecen en mí. Bien, gracias, Edri. Y cada vez que leamos la palabra de Dios, en el caso de los evangelios, al final decimos palabra de Dios y todos respondemos, te alabamos, Señor. Entonces, Ori, ahora sí, ¿qué dijo este texto? ¿Qué decía esta lectura? Échanos el cuento. Que eso, yo sinceramente yo no entendía, pero después agarré sentido. Lo que quiere decir esto es que al igual que si una rama de uva, una rama de árbol no se mantiene unida al árbol, no da frutos. Al igual que es como nosotros, si nosotros no nos mantenemos unidos, no podemos hacer nada. Excelente, buenísimo, gracias, Ori. Ahí está la clave, en las ramas y en el árbol.
¿Quién más me puede decir qué dice el texto? Con sus palabras, con sus propias palabras. Karen. Bueno, acá lo que entiendo es que no, pues así como un árbol, las ramas están al tronco para que precisamente vivan y todos los días sean, pues florezcan, den fruto. Nosotros debemos estar a diario unidos precisamente a ese tronco que es Dios, a Mamita María, para que siempre nos estén dando como esa guía, esa savia, para que cada uno de los días sean llenos de frutos y podamos compartirlo con los demás y que no podemos ser seres individuales, porque ahí sí, una rama no es nada, sino que ya es el conjunto lo que logra pues todos estos frutos. Buenísimo. Gracias, Karen. ¿Alguien más nos quiere compartir qué dice el texto? Primer paso, proclamo la palabra, invoco al Espíritu Santo. Segundo paso, proclamo la palabra. Ojalá lo podamos hacer así sea una o dos veces. Tercer paso, ¿qué dice el texto? Y ya vamos al cuarto, pero primero quisiera saber si otra persona quiere compartir qué dice el texto. Quiero entonces que en este momento presten mucha atención a este paso. Pudiera parecer que está igual, pero si se dan cuenta, hay palabras que están resaltadas en el texto, bien sea con resaltador o porque ustedes agarraron y les colocaron en un círculo la palabra o porque les pasaron una línea hacia abajo. Este paso va a ser clave para que podamos entender el ejercicio de la próxima semana, en donde vamos a hacer un mapa de versículos, ¿sí? Vamos a aprender a hacer un mapa de versículos bien lindo para que nosotros podamos compartirlo con otras personas, para que nosotros ese versículo que más me llamó la atención, le podamos sacar y exprimir el jugo. Entonces, por allí decían algo súper importante y era, entre lo que dijo Ori y lo que dijo Karen, permanecer nosotros unidos a la vid, unidos a ese tronco. Si ustedes agarran, no sé, un cambur, un banano, agarran cualquier fruta y la sacan del tronco, esa fruta deja de crecer, ¿cierto? O sea, ya me la puedo comer, pero es una fruta que deja de crecer. Igual, y esto lo saben más las personas, ¿quién tiene aquí plantas? ¿A quién es ya señora de las plantas y le encanta tener, ahí está Karen levantando la manito, Diana se ríe como que ya estoy casi por llegar allí, Ori también tiene plantas y también las cuida. Ustedes se han dado cuenta que a veces a las plantitas en casa hay hojitas o ramitas que se le marchitan y ustedes vienen y se las quitan, ¿cierto? Porque para que de manera estética el árbol se vea bien, le vamos quitando todo eso que va muriendo. ¿Qué tenemos que quitar hoy de nuestras vidas? Ori. Dile, ¿no? Ana. Mira, yo, porque yo tengo dos casas, una granja y donde yo duermo y pues hago todo. Entonces ahí yo tengo unas matas de plátano, semerucos, maíz, de todo ahí. Entonces yo ayer fuimos a arrancar unos plátanos y que eran de varios días, casi de una semana. Entonces, y yo los vi verdes. Y después, Okay. Y uno los agarra. y cuando uno los agarra, a los días se ponen amarillo. A los días, ¿verdad? No es al momento. Hay que esperar un poquito dentro de ese proceso para que ese fruto ya esté listo para que nosotros lo podamos comer. ¿Cómo verían cada uno de ustedes eso que dice Ori en sus vidas? ¿Cómo verían ese fruto que ustedes están viendo cuando están de la mano de Dios? ¿Será que a veces tenemos impaciencia con lo que le pedimos al Señor y arrancamos esos frutos verdes? Así como hizo Ori esperando a que se pudiera madurar. O quizás estamos dejando tiempo a que Dios pueda dar fruto en nuestra vida, que pueda dar fruto a aquello que le pedimos.
todo, y este versículo tiene mucha relación con todo el tema de productividad y de orden que hemos venido viendo en la comunidad, porque todo aquello que para nosotros pueda dar fruto, primero tiene que estar unido a la vid. Primero tiene que venir de Dios y Él va sacando, Él va eliminando las distracciones de nuestra vida. Él va eliminando todo lo que nos va apartando de su gracia. Entonces, para poder identificar qué me dice a mí el texto, repitan mucho este ejercicio durante la semana, aunque parezca muy sencillo, porque va a ser clave para que podamos hacer el ejercicio de la próxima semana en donde vamos a hacer el mapa de versículos. Si ustedes logran identificar esas palabras que más les está diciendo del Evangelio del día, que ya hoy aprendimos cómo ubicarlo, y podemos también tener seleccionados cuáles son esas palabras con las que Dios a mí me está hablando, va a ser muy más fácil en la siguiente semana. Entonces, me gustaría preguntarle, ¿quién seleccionó una palabra o uno de los versículos que les llamó la atención? Aquí sí me gustaría que participemos más porque es de donde nos vamos a... ¿Cuál fue el versículo o la palabra que más nos llamó la atención? Sí, dilo. Sí. Uno que nos llamó la atención a mí y a mi mamá fue uno que dice así: si ustedes se mantienen unidos a mí, Yo. yo me mantendré unido a ustedes. Muy bien. Gracias, Ori. ¿Quién más? ¿A quién más le llamó la atención alguna parte del texto? Maye. A mí me llamó la atención el primer versículo. Yo soy la vid verdadera y mi padre el viñador. Muy bien. Gracias, Maye. ¿Quién más? A mí resalté esta parte, ya bueno, habiendo leído la parte principal, donde dice que toda rama que no da fruto es cortada y la que da fruto la limpia para que dé más fruto, puede entrar a uno como el miedo de, ¿será que estoy dando frutos? Em, ¿Será que Dios sí me va a limpiar para poder dar más frutos o simplemente me va a cortar y me va a dejar por fuera? Entonces dice esto que viene más adelante: ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Es decir, que más allá de lo bueno o de lo malos que somos, ya Él nos dio su gracia, ya Él nos limpió, pero quiere que permanezcamos unidos a Él. Gracias, Edric, qué lindo. Por ahí vi que Beatriz había también abierto su micrófono. No sé si nos quiere compartir algo que le llamó la atención del texto. Ese sí, él corta todo sarmiento que en mí no da fruto y limpia todo el que no da fruto para que dé más fruto. Se hace referencia a lo que Adriana decía. Bonito. ¿Y para ti qué es? ¿Para ti qué significa? No importa que repitan. ¿Quiere decirle a todos lo mismo? Porque él todo el tiempo está limpiándonos a nosotros, todo el tiempo. Y recibimos su gracia por su infinita misericordia, sino que somos nosotros los que a veces nos alejamos y sin embargo siempre estamos ahí dando los fruticos. Buenísimo. Gracias, Beatriz. ¿Alguien más quiere compartir algún versículo de algo que le dijo el texto? Miren lo interesante de las parábolas
porque nos ayuda a nosotros a entender muchísimo más fácil. Todas han ido relacionando de alguna manera eso que hoy Jesús nos está contando por medio de un árbol, pero lo están llevando a su vida, lo están llevando a su día a día, están permitiendo que la palabra penetre en su corazón. Y ya eso es un paso muy grande, porque pudieran quedarse solamente en pensar, no, eso solamente les puede pasar a las plantas, a mí no me puede pasar eso. Entonces miren lo bonito que es, cómo la palabra penetra en el corazón y nos ayuda a nosotros a tener similitudes con lo que puede estar, en este caso, pasando con la planta, pero sabemos que las distintas parábolas que utilizaba Jesús también para explicar algo, nos invitan a nosotros también a una manera más fácil de responder a su palabra. ¿Cómo poder llevar esto a un propósito diario, que es el último paso, de acuerdo a ese texto en donde siento que el Señor me está hablando, en algo muy sencillo que yo pueda tener en mi día? Por ejemplo, yo resalté, Él corta todo sarmiento que en mí no da fruto. ¿Cuáles son las actividades que en mí no están dando fruto el día de hoy? Y las elimino, pero yo no voy a ponerme solamente como propósito del día, voy a cortar todas las actividades que me están causando distracciones, ¿no? Tengo que decir exactamente qué me está distrayendo. En mi caso, o sea, en el caso de que me diga del tema de cortar, por ejemplo, Maye decía más, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Hace días que uno de los del Evangelio, que fue el día miércoles, hablaba de bienaventurados. Yo simplemente me quedé meditando ese día, y esto tiene que ser un ejercicio que ustedes lo pueden hacer tan corto o tan largo como el Señor les quiera hablar. A veces el Señor les va a hablar con una sola palabra. Por eso aquí hay unas que están resaltadas: limpia, dar fruto. Hay otras que son frases que son más largas. Yo me hablo solamente con la palabra bienaventurado. Yo dije, yo he escuchado mucho esta palabra, pero yo no sé en realidad qué significa bienaventurado. Y busqué qué significaba la palabra y estaba compuesta de dos palabras, y lo que me dijo el Señor ese día solamente estuvo enfocado en una palabra del texto. Entonces ustedes pueden ver, bueno, la vid verdadera, ¿qué significa para mí eso? ¿Qué significa solamente esa palabra? La cojo en mi corazón y la convierto en un verbo, la convierto en un propósito, que sea tan específico que me permita a mí poder revisarlo y cumplirlo durante el día. Y poder tener esa respuesta a lo que el Señor está hablando conmigo. ¿Qué necesidad tengo el día de hoy que el Señor puede ayudarme a cubrir gracias a su palabra? Lo decía yo hoy, Ana, no entiendo cómo es eso de que un ciego, si guía a otro ciego, los dos se caen por el barranco. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué me estás pidiendo hacer? Y a veces son cosas tan obvias y tan sencillas que nosotros las dejamos de pasar porque creemos, no, tiene que ser algo más profundo de lo que me esté diciendo este texto. El Señor no entiende de profundidad. Él va a hablar a tu corazón y le va a decir exactamente qué es lo que quiere con esa palabra. ¿Alguna de ustedes quisiera compartir cuál sería su propósito gracias a este texto? Maye. Pues bueno, yo no sé si un propósito como tal, pero pues pensando en lo que tú decías y el versículo que le gustó a las otras compañeritas, es como lo que yo entiendo es el Señor, Él es el todo. Y mientras yo esté al lado de Él, siempre me va a ir bien, o todo me va a funcionar, o todo me va a fluir. Perdón, pues así lo entendí yo. Y el propósito es seguir como en este camino, buscando cada día más enriquecerme en la fe, aprender más de su palabra y vivir de acuerdo a su voluntad, pensaría yo, no sé si estoy bien. Claro que estás bien. Buenísimo eso. Gracias, Maye. ¿Alguien más?
Bueno, aquí pensando en base a eso que no está dando fruto en mí, por ejemplo, identificando eso que no está dando fruto, se me vino a la mente como el tiempo que dedico en redes sociales, que es algo que simplemente no da frutos, no aporta probablemente tantas cosas positivas y por el contrario me resta tiempo que puedo dedicar en oración, en estudio de la palabra, en adoración o en simplemente hacer una acción que me mantenga más unida al Padre. Bien, gracias, Eli. Viste, el Señor nos va hablando de cosas muy, muy sencillas, pero que realmente nos van a nosotros a ayudar a ser mejores personas. ¿Qué pasa si Adriana, por ejemplo, el día de mañana vuelve a las redes sociales? Ella quizás se va a acordar de este texto y va a decir, uy, no, yo quiero salir de aquí. Y así son los procesos del Señor. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a un mundo que nos habla de un proceso lineal. Hoy decidí dejar las redes sociales y mañana lo hago. Y no sucede así. Podemos caer y levantarnos, caer y levantarnos. Ojalá que tengamos el compromiso necesario para que eso sea una línea recta en picada. Y estoy segura que se puede dar. Hay muchos procesos de conversión que son así. Pero seamos también, así como a las plantas hay que tenerle paciencia, seamos también pacientes con nuestros procesos para entender eso que el Señor nos quiere decir también y hacia dónde nos quiere llevar. No sé si alguien más quiere compartir algún propósito. Vanessa, sí. Yo lo leía y ahora escuchaba a la otra persona y decía, pues pensaba, es como fortalecerme diariamente porque es un proceso, pero no quiere decir que todas las veces me va a ir bien porque esté en el Señor, sino más bien que en esos momentos que venga la tribulación, el fracaso que el mismo Jesús lo vivió, es decir, Señor, estoy en tus manos y ayúdame y poder afrontarlo de una manera diferente. Súper, gracias Ana. Qué bonito ver eso porque muchas veces hay personas que se quejan, ¿cierto? Que dicen, ay, ¿por qué el Señor permite eso? Y pudiéramos permitir, ¿por qué los árboles permiten que se caigan las ramas que estaban secas? Y no se dan cuenta que es para que las que están bien puedan florecer mejor y mucho más bonitas. Por ejemplo, a mí me interpela mucho la palabra cuando dice, Él corta toda rama, todo sarmiento que en mí no da fruto. Y por lo menos me ponía a pensar, y estos últimos días me ha costado tarde por estar viendo una serie, ¿sabes? Me gusta mucho el tema de ver Netflix series en la noche, pero ya me estoy acostando muy tarde, me estoy acostando a las 11, a veces 11:30, y obviamente eso hace que en la mañana me cueste más levantarme. Entonces me pongo a pensar y digo, si yo trabajara en eso, acostarme más temprano, me rindiera mejor el día. Entonces, en mi caso, yo me lo llevo a esa acción específica de la noche, ponerle cierre de candado temprano a mi sueño para que pueda descansar mejor. ¿Alguien más quiere compartir algo sobre el texto? Karen. Sí, yo lo vi también como en ese compromiso en orar permanentemente, así como decía Adriana, él, pues en esa parte donde ella resaltó que ya estamos limpios. Entonces, como que es el compromiso que nosotros tenemos, él ya hizo una tarea de nosotros, ahora nuestra tarea también es orar a diario, estar pidiéndole a él que siga limpiando nuestros caminos y entender que a veces yo lo vi también como en ese de quitar y limpiar de pronto esas ramitas, es como limpiar la pereza, limpiar esas cosas como que a veces uno dice, ¿por qué me pasa esto? Es por algo, o sea, es entender esa voluntad, pero cumplir nosotros ese compromiso de seguir orando y seguir estar unidos a él, porque hay veces sí, como también decía Ana Mila, en momentos felices uno es feliz y se le olvida, mejor dicho, hasta que uno cargaba la camándola y cuando pasa algo, ahí sí vuelvo para acá, entonces no es como mantener ese compromiso a diario. Súper. Gracias, Karen. Qué bonito eso que nos compartiste también. Bueno,
¿Alguien más? No tengan miedo. Yo sé que ahí Dios les está haciendo en el corazón tucu, 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 y les está diciendo palabras y dirán, ¿será que lo digo? ¿Será que sí? ¿Será que no? No se imaginan el bien que ustedes le pueden hacer a otra persona cuando comparten algo que el Señor les está diciendo. Entonces, último llamado si alguien quiere compartir algo más. Buscar la Biblia para encontrar el camino correcto. O sea, porque esa es la Biblia. La Biblia es de Dios. Entonces, refugiarnos allí en esa Biblia para conseguir el camino correcto. Súper, gracias Ana, buenísimo eso, buscar la Biblia diariamente, ahí está, específico, el ejercicio de decir la voy a buscar y voy a tener ese momento de encuentro con el Señor. Entonces, hoy les pido que practiquen mucho esto, de verdad el ejercicio que vamos a hacer la próxima semana va a estar súper, súper lindo, van a ver una manera muy distinta de que cada versículo ustedes lo puedan hacer una obra de arte, de que cada versículo ustedes lo puedan hacer un momento de encuentro real con el Señor y que puedan tenerlo allí también para meditar qué me va diciendo Dios con cada palabra. Con cada palabrita podemos decir qué me quiere decir el Señor. Y bueno, cierro como siempre haciéndoles una invitación muy especial a una actividad que ya tenemos varios meses realizando, que es la actividad del Rosario Escrito. Como ya sabemos, el Rosario es una síntesis del Evangelio. Hoy vimos una forma de leer toda la palabra, que es a través del Evangelio y las lecturas del día. Y, a ver, recapitulemos un poquito para hacer feedback de lo que vimos. ¿En cuántos años se puede leer toda la palabra si utilizamos esta estrategia del Evangelio del día con los leccionarios? ¿En cuántos años? Les doy 3 opciones. ¿En 3, en 5 o en 7? A ver, ¿quién recuerda? ¿En cuántos años podemos leer toda la Biblia si lo hacemos con el ejercicio de el seleccionar el Evangelio y las lecturas del día? 3, 5 o 7. Miren la pegada. 3 años, creo. 3 años. Padre Espinosa. Espinosa. Ángel Espinosa de los Monteros. ¿Y él quién es? Perdón. Es un sacerdote que normalmente suelo escuchar y tiene unas charlas chéveres. Ah, buenísimo, súper, gracias Ana. Entonces, mira, ahí tienen también por YouTube, lo pueden buscar que por YouTube. Listo, 3 años. ¿Y cómo se llama el libro que utiliza toda la iglesia para poder ubicar las lecturas del día? El devocionario. El leccionario, estábamos cerquita, pero ahí, el leccionario. Entonces allí, ¿y cuántos tomos tiene el leccionario? 8. 8, buenísimo. Entonces, eso fue lo que hoy trajimos de manera formativa, porque sabemos que estamos en el mes de la Biblia, lo vimos de esa manera, y la próxima semana vamos a aprender a hacer un mapa mental, un mapeo de lo que es cada uno de los versículos. Y eso nos va a ayudar a entender muy bien el tema de los contextos y de dónde está. Entonces, preparadas para eso. Y el día 28 de septiembre vamos a tener el taller del Rosario Escrito. Como saben, es un taller en donde meditamos los 5 pasajes bíblicos que estén relacionados a los misterios que vemos ese día. Son 5 prácticas de meditación que te van a permitir construir el hábito de la oración junto con la Virgen María. Aquí vimos uno, que fue el de la lección divina. Ahí aprendemos otros métodos también. Es un taller que tiene una duración de 2 horas, queda grabado para que cada una pueda recibir su experiencia. Reciben material para poder meditar esas 5 prácticas, una plantilla para la construcción de hábitos, un reto durante 5 días. Karen lo realizó esta semana y dijo, me voy a levantar temprano, y lo logró. Por allí nos pasaban las fotitos. Y en esta edición vamos a incluir un PDF de stickers para que ustedes lo puedan descargar desde casita y lo puedan también utilizar. Entonces están todas invitadas al 28 de septiembre. Pueden reservar el cupo escribiéndome en privado. Vale, me gustaría participar, ¿cómo hago? Y yo les aviso. Eso fue todo por hoy.
me gustó mucho compartir esta hora